Gracias, hermana. Dios me lo bendiga a todos. Antes que nada, hermano, agradecer la acogida, que Dios me lo siga bendiciendo mucho, pero mucho, mucho por la acogida que ha tenido este proyecto. Hemos estado viendo la respuesta y la retroalimentación, el feedback de lo que estuvimos diciendo la semana pasada. Estamos muy contentos, agradecidos del Señor y dándole la gloria al Señor por esta oportunidad y poder comunicarle algo de la palabra a ustedes. Voy a dejar a mi esposa para que los salude y entonces comenzamos inmediatamente. Hermanos, Dios les bendiga, buenas noches y esperamos que podamos seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Nos alegramos y hacemos mención de la hermana Lisandra, que nos pidió que completáramos la segunda parte de lo que comenzamos a hablar de la plenitud de los gentiles, cubriendo la parte del tiempo de los gentiles. Sí, eso es parte de lo que vamos a estar cubriendo en esta conferencia, en esta noche, y también hacemos mención y reconocimiento a nuestro hermano Bob, que hizo una explicación muy bonita, pero que muy acertada con respecto a los samaritanos. Alguien había preguntado con respecto a la tribu de donde provienen los samaritanos. Pues no, pues como creo que mencioné bastante brevemente en la charla pasada, recordarán que hablábamos de la división del reino de Israel, año 931. Ya desde a partir de esa fecha se denomina el reino del norte, conocido como Israel o Samaria. Samaria porque Samaria era la capital del estado de Israel. Y en el año 722, usted va a encontrar en los escritos, en la historia, incluso en la historia bíblica, que unos dicen año 722 y otros dicen año 721. Eso es irrelevante, ¿no? Eso son cuestiones de problemas con los calendarios. Yo siempre he dicho año 722, 721. Senaquerib, el rey de Asiria, se lleva en cautiverio el reino del norte, y esos judíos que vivían en el norte fueron entonces dispersos por todo el territorio de los asirios, de Asiria también, y ahí es que se mezclan, y al mezclarse surge una raza mixta, valga la redundancia, que se llaman los samaritanos. Claro, los judíos los rechazaban porque los judíos consideraban que no eran puros como los judíos, pero el hermano Bob hizo una explicación muy acertada sobre ese tema. Vi que también bajaron bastante información de lo de la vaca alazana y también de lo que les expliqué de los gasoductos que se han encontrado en Israel. Así que mis felicitaciones, hermanos, y vamos adelante. La pastora me pidió, Marilyn me pidió que explicáramos algo también de Segunda de Tesalonicenses. Le voy a pedir a mi esposa que lo vaya leyendo y en el desarrollo lo vamos explicando, mis amados hermanos. Segunda de Tesalonicenses dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía. Fíjense, hermano, vamos a ir leyéndolo por partes, porque este capítulo no es fácil de interpretar. Fíjense que el apóstol comienza en el versículo primero diciendo: y con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero lo primero que menciona es y nuestra reunión con Él. Ahí hay un detalle
que no todo el mundo, claro, los teólogos lo explican, pero no todo el mundo lo puede manejar. Lo primero que Pablo enmarca antes de la segunda venida física de Jesús es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso es que él dice ahí, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, y posterior entonces a la reunión de la iglesia, como enseñábamos la semana pasada, dando por concluido, habiendo terminado el trato de Él con los gentiles por el conocimiento, a los gentiles que se les va a predicar, todos sabemos, Isaías capítulo 66 y versículo 19, pero con respecto a la iglesia fiel, ahí termina la plenitud de los gentiles y por consiguiente más adelante lo vamos a seguir viendo, que aunque el anticristo quisiera manifestarse en el mundo, no puede, porque hay quien. Yo les voy a hacer una respuesta que lo siga leyendo. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Fíjense bien, amado, ahí hay un pronombre. Hay quien, y eso es un pronombre. ¿Quién lo detiene? Si es un pronombre, entonces es una persona, fíjense bien, es una persona la que está deteniendo, impidiendo que el espíritu del anticristo, que el anticristo se manifieste en el mundo. ¿Y quién es esa persona? Es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que por virtud de la iglesia está todavía impidiendo que Satanás, como se ve en el capítulo 12, versículo 12 de Apocalipsis, pueda incursionar en la tierra. Déjenme explicar lo siguiente. Hay mucha gente que siempre está viendo al demonio por donde quiera. No, eso no es así. Eso no es así. El mundo está malo. Eso lo entendemos. Pero yo quiero que usted aprenda, mi amado hermano, que el mundo lo que está recibiendo al día de hoy, desde la muerte de Jesús, una influencia satánica. Les repito, no es un poder satánico absoluto, no. Ese poder absoluto va a venir durante la grande tribulación, lo parafraseo. El Apocalipsis 12:12 dice, ay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido contra ellos con grande furia. Pues si ha descendido es porque está arriba. ¿Ves? Porque, repito, el Espíritu Santo está puesto entre el cielo y la tierra, protegiendo a la iglesia para imposibilitar el que incluso los demonios en su manifestación plena puedan manifestarse en la tierra, porque esa manifestación la vamos a ver, esa manifestación plena la vamos a ver cuando estudiemos el capítulo 9 de Apocalipsis, que dice que el ángel del abismo abrió el pozo del abismo y de ahí salieron millones y millones de demonios. Judas, el que escribió su carta, dice, en su único capítulo, dice que hubo ángeles caídos porque no guardaron su dignidad, como él dice,
que Dios los ha mantenido prisioneros en las profundidades de la tierra. Imagínense, esos ángeles caídos, aprisionados, dice ahí Apocalipsis capítulo 9, que el ángel del abismo abre el pozo del abismo y saca a esos demonios de ahí. Ahí es que hay una dominación satánica en la tierra, porque el Espíritu Santo ya no estará obrando en favor de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia ya fue levantada. Yo quiero invitarlo, porque yo vi que muchos de ustedes son cibernéticos, más que yo. Ahí dice, según la de Tesalonicenses, que el anticristo es un ser satánico que viene a oponerse a todo aquello que se llame Dios y que sea objeto de culto. En la temática que vamos a seguir desarrollando del tiempo de los gentiles, vamos a ver cómo en la Constitución Europea, oiga bien, cuando hablo de Europa de ahora en adelante, estoy hablando del reino del anticristo, que eso es lo que ahora inmediatamente vamos a explicar después de esta primera parte. Reino del anticristo. En la Constitución Europea, el artículo 2 de la Constitución Europea dicta: aquí en Europa no se habla de Dios. Oiga bien, pero no se habla de Dios, que cada cual crea en lo que quiera. Tengo un amigo, un hermano de la iglesia, y lo voy a mencionar, mi hermano Norberto Cajillo. Mi hermano Norberto es un internauta, se comunica con gente de Alemania y de por allá, de Europa, y me dice un día: Benito, tengo una familia, que nos comunicamos vía internet, y un día la señora le dijo que la nena estaba enferma, y Carrillo le dice: pues yo voy a orar a Dios por su nena. ¿Y sabes lo que ella le dijo? Que qué era eso de orarle a Dios. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de delinear? Que ya en Europa está completamente preparado el panorama para que aparezca el anticristo. Pero mire que esta particularidad que acaba de leer mi esposa. Dice: el cual se sienta en el templo de Dios. ¿Sabe por qué el apóstol hace el señalamiento tan categórico cuando dice el cual se sienta? Es porque los emperadores romanos llegaron a Jerusalén y se sentaban en el templo para que la gente los adorara, para que le quemaran incienso. Y como el anticristo es una reminiscencia de lo que fue el imperio romano, y les repito, ya mismo vamos al capítulo 7 de Daniel para que se vea todo esto, pues entonces él tiene que emular, él tiene que imitar lo que el mismo diablo se inventó, porque el diablo no se inventa nada nuevo. Lo mismo que se hacía en el pasado es lo mismo que se va a hacer cuando venga el anticristo. Ahora, sigue, mi hermano. Hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Vio esa parte. Hay quien, repito, una persona, porque quien es un pronombre. ¿Quién es quien lo detiene? El Espíritu Santo. Ajá. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios misteriosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron
en la injusticia. Fíjese bien, amado, estos versos son claves y son fundamentales. Yo siempre los resumo en una expresión, o sea, lo parafraseo de esta manera. Por cuanto los hombres no creyeron a la verdad de Dios, Dios les envía un espíritu, en una versión dice engañoso, aquí dice un espíritu de Ejol. A mí no me eche la culpa, eso lo dice la palabra. Los hombres no creyeron a la verdad. Acá en Puerto Rico, cuando yo doy mi charla, yo trato de ser bastante expresivo en el vocablo y digo, es que yo vivo como a mí me dé la gana, así dice la gente, así dice el pecador, y mi vida es mi vida, y en mi vida nadie se tiene que meter. Pues Dios dice, pues tú vives como tú quieras, no te preocupes, te complaces, como te complaces en la injusticia, pero sabes que un día tienes que presentarte ante el Dios de los cielos. Y en la grande tribulación, que hay mucha gente, que yo sé que esto va a haber que enfatizarlo bastante, hermano, porque el enemigo se ha encargado de levantar una teología que le está diciendo a la gente que se van a salvar en la grande tribulación. No. El que se quedó aquí con conocimiento de causa, que no se vista, que no va. Eso usted lo puede constatar en Hebreo, capítulo 10, verso 27 al verso 29. Ahí dice bien claro, el que peca después de haber recibido el conocimiento, para ese ya no hay salvación. Lo que queda es una horrenda expectación de juicio. Y eso está claro, eso dice bien claro, los hombres no creyeron a la verdad. ¿Quién es la verdad de Dios? ¿Acaso la verdad de Dios no es Jesucristo? Si no creen a Jesucristo, lamentablemente, y como dijo Jesús en una ocasión, yo he venido en nombre de mi Padre. Ustedes no me recibieron, pero vendrá uno en su propio nombre, a ese lo van a recibir. ¿Quién es ese que van a recibir? Los judíos, que vamos a explicar también, que es un híbrido. Claro, cuando entremos en esta parte de Apocalipsis, capítulo 11, capítulo 13 de Apocalipsis, vamos a tener que bajar un poquito la velocidad y quizás acomodar las preguntas según vayamos desarrollando la temática, porque se va a poner un poquito complicada. Ahora, vamos entonces a la otra pregunta. Yo que ya esa la hemos explicado, plenitud del tiempo de los gentiles. El tiempo de los gentiles, porque lo cogí con Tesalonicenses porque va en parte con eso. Tiempo versus plenitud. Repito, porque sé que no todos van a dominar esta temática. Plenitud, tiempo de oportunidad, de salvación para nosotros los gentiles. Comenzó el día de Pentecostés, finaliza con el arrebatamiento de la iglesia, según la Tesalonicenses capítulo 2, verso primero, Apocalipsis capítulo 4, versículo primero. Pero entonces viene la segunda parte. El tiempo de los gentiles es un concepto estrictamente político. Y lo que hace es demarcar el tiempo desde Nabucodonosor. Lo vamos a buscar ahora, Daniel, capítulo 7. Esto lo vamos a tener que hacer con un poquito de calma, hermanos. Y si me tienen que interrumpir, porque algo no se esté entendiendo, con toda confianza, porque aquí estamos haciendo esto con toda confianza. Vamos a ir viendo ese capítulo 7, que repito, es la abominación gentil sobre Israel, comenzando desde Nabucodonosor, año 606 antes de Jesucristo, y que finaliza
como dijo ahí segunda de Tesalonicenses, cuando Jesús, por la espada que sale de su boca, que es la palabra, destruye al falso profeta y al anticristo. O sea, que estamos hablando, repito, del año 606 antes de Jesús hasta que finaliza la grande tribulación, dándole Jesús muerte, lanzando aquí al lago, no al lago de fuego, sino al infierno, porque eso lo vamos a explicar, la diferencia cuando lleguemos al capítulo 20 de Apocalipsis. Una cosa es el infierno, otra cosa es el lago de fuego, pero vamos a esperar que lleguemos a Apocalipsis capítulo 20. Vamos a ir viendo entonces ese desarrollo profético. Mira, amado, lo digo con toda modestia, a mí me invitan a las universidades a dar conferencias. Y cuando mis hijas estudiaban en el recinto universitario de Humacao, yo iba con mucha frecuencia allí a Humacao, he estado en Mayagüez, para la gloria del Señor, dando conferencias en universidades. Y recuerdo que una vez estuve en Humacao, y cuando delineé todo el concepto político que la Biblia declara, uno de los profesores me dice, cuando salimos, me dice, colega, ¿en qué universidad usted dicta cátedra? Y yo le dije, colega, en ninguna, yo soy empleado de energía eléctrica. Entonces me dice él, pero y todo eso que usted dijo ahí, que está en la Biblia. Y yo lo que le dije fue, no te pierdas la otra conferencia porque se me quedó la mitad de lo que iba a enseñar. ¿Qué es lo que quiero transmitir con esto? No, con mucha humildad. Lo que quiero transmitir es que todo lo que acontece en el mundo, ya Dios lo demarcó en el contexto profético. Y si lo que Dios dijo con respecto al pasado se cumplió fielmente, lo que Dios haya dicho para hoy y lo que Dios haya dicho para mañana se tiene que cumplir con esa misma veracidad. Vamos a este capítulo 7. Busque su Biblia, los que tengan la Biblia a la mano, busque la Biblia, porque el teléfono lo están utilizando para escuchar, pero si tienen la Biblia a la mano sería lo ideal, amado. Mi esposa comienza a leer. La visión de Daniel de las 4 bestias y del anciano del día. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia. Vamos a coger la primera. Fíjese bien que dice que Daniel ve que estas bestias, 4 imperios, amados, 4 imperios, salen del mar. Cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 13, vamos a ver que dice que hay una bestia, que es el anticristo. Vaya viendo la correlación. Búsquete Apocalipsis 13, 1, mamita. Otra vez una bestia que sale del mar. Siempre que usted lea mar en el contexto tipológico, lo que está representando son naciones. Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar. Del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Exacto, ya vio, o sea, porque todo lo tenemos que sustentar, y sustentarlo con más de un texto, ¿no? Hello,
Sí, para que cumpla el principio de hermenéutica, ¿no? La hermenéutica enseña que una doctrina no se puede sostener sobre un solo texto. La hermenéutica nos enseña que la doctrina se tiene que sostener sobre dos o más textos. Pero aquí tenemos que Daniel dice, yo veía que del mar, que de las naciones, se levantaba una bestia como un león, con dos, ¿qué? Alas. Los leones no tienen alas, pero como se está proyectando una tipología, las alas de ese león que es el imperio babilónico es la prontitud, la rapidez con que Nabopolassar, espero no equivocarme en el nombre, ¿no? Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, comienza a conquistar a partir del año 612 antes de Cristo. Y para el año 606, esa fecha es importante, la vamos a necesitar. Para el año 606 ya está constituido el imperio babilónico, Nabucodonosor, que es el hombre que aparece ahí engrandecido y que conocemos la historia de Nabucodonosor. Vamos a la segunda bestia. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ok, una segunda bestia, un oso, con la parte de arriba, su lomo, y eso es bien importante, más pronunciado que el otro, más alto que el otro. Ese imperio se llama el imperio Medo-Persa, Media y Persia. Luego, yo estoy seguro que ustedes lo han escuchado. ¿Por qué el imperio Medo-Persa? Porque está compuesto de 2 naciones que se unieron ahí, Media y Persia. Ahora, note lo siguiente. Dice que del lomo del oso, una parte era más alta. Persia hoy es Irán. Anótelo. Persia es Irán. Originalmente, por ejemplo, se me ocurre así, Jeremías 49, 35, se habla de Elam, sí, para cuando estudian estas profecías puedan entender quién es. Y dice que Jehová quebrará el arco de Elam, que ese no es mi tema hoy. Lo que quiero es que cuando usted vea Elam, vea después Persia, que se llamó Persia hasta el año 1935, y a partir de 1935 se le cambia el nombre a Irán, y a partir de 1979, los que somos un poquito viejitos como yo, nos tenemos que recordar de el Ayatollah Khomeini, que entonces le cambia el nombre por la República Islámica de Irán. Ahora, ¿por qué dice ahí la profecía que la parte de Irán, que la parte de Persia era más pronunciada? Mire, porque hoy no se sabe dónde está Media, pero sí podemos dar fe de que al norte del Golfo Pérsico hay un país que se llama Irán, que todos los días está amenazando a Israel con borrarlo del mapa del mundo. Pero esa es la importancia de lo que dice ahí. Un costado más elevado que el otro. Sigue con la otra, mi amor. Después de esto, mire, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. ¿Quién es ese? Un leopardo con 4 alas. Si vimos a un león, Babilonia, que con 2 alas
conquistó al mundo en nada, el mundo entonces conocido, obviamente. Imagínense entonces un leopardo con 4 alas. Ese en la escuela nos los enseñaron, que se llamó Don Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que conquistó al mundo y a los 33, 35 años de edad, su padre se paró frente a Alejandro y le dijo: Alejandro, Dios va a tener que hacer otro mundo. Mire qué blasfemia, ¿verdad? Dios va a tener que hacer otro mundo para que tú lo conquistes, porque tú eres el dueño del mundo. Bueno, sobre la muerte de Alejandro, que muere a los 33 años de edad. Repito, Alejandro muere a los 33 años de edad. Y obviamente no se había hecho ningún tipo de previsión para un sucesor de Alejandro. ¿Qué dice esta profecía? La profecía dice que leopardo tenía 4 cabezas. Mira, amado, vaya a la historia. Cuando Alejandro muere, se levantan 4 generales. Dice que cuando el leopardo es arrancado, ahí quedan 4 cabezas. Son 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Mira, 4 nombres bien bonitos ahí. Y esa es historia. 4 generales se distribuyeron el imperio de Alejandro, porque nadie esperaba que muriese tan joven. Repito, ese es Grecia. Vamos al otro. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sombras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Esa bestia es Roma. Cuando veamos el capítulo 17 y versículo 8 al versículo 11 de Apocalipsis, vamos a ver que esa bestia que Daniel ve 600 años antes de Cristo, 700 años después, 100 después de Cristo, Juan la ve en la revelación del libro de Apocalipsis, amado. Como son las 45, yo voy a permitir, porque sé que esta temática no es fácil, vamos a permitir que vayan preguntando, hermanos. Si tienen preguntas, si no, yo sigo. Ustedes me dicen, pregunta. A ver. Siga. Sigo, ok. Fíjense que hay una 4ª bestia. Ya hemos dicho Babilonia, y le voy a decir los años, si me los puedo decir de memoria, porque los vamos a necesitar eventualmente. Babilonia, del año 606 al 536. Media Persia, del 536 al año 331. Grecia, del 331 al 168. Todo esto antes de Cristo. Roma, que la vamos a ver como la bestia que fue,
porque fue ya desde el Antiguo Testamento, año 168 antes de Cristo, hasta el año 476 después de Cristo, caída del Imperio Romano Occidental. Y 1453 después de Cristo, la caída de Constantinopla. Ahí la bestia, como lo vamos a ver en el capítulo 17 de Apocalipsis, es esto, recibe una herida mortal. Roma es invadida por los érulos y cae el Imperio Romano. Pero la profecía dice, Apocalipsis 17:8, la bestia, léelo, ahorita si lo tienes ahí, la bestia que has visto, 17:8, era, léelo. La bestia que has visto era y no es, y estaba para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán, viendo la bestia que era y no es y será. Fíjese bien, fíjese bien, fíjese bien, fíjese bien. Se complementa Juan, como dije ya, 700 años después de Daniel. Daniel ve una bestia, la ve con 7 cabezas, con 10 cuernos, 7 cabezas, los 7 montes, que lo vamos a explicar, sobre los cuales está asentada la ciudad de Roma. Apocalipsis 17 dice, las 7 cabezas son 7 montes, pero además son 7 reyes, 5 de los cuales han caído. El sexto es, el séptimo no es, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, porque de medio de él sale el octavo, y el octavo va a la perdición. Aquí hay que aguantar un poquito las cosas. Mire bien, amado, mire bien, mire bien. Mire bien. Esa bestia, que no es otra cosa que, repito, el Imperio Romano, que recibe una herida mortal, ya lo hemos explicado, con su caída del Imperio Romano Occidental, año 476, lo repito para que, y 1453, caída de Constantinopla. Pero el 25 de marzo del año 1957 se juntaron los primeros 6 dedos, los primeros 6 cuernos, las primeras 6 naciones. En mi tiempo, a eso se le llamaba el mercado común de naciones europeas. Hoy se llama la Unión Europea. Escuche esto. De lo que estoy hablando es que de lo que fue el Imperio Romano, de lo que fue la bestia, esa bestia tiene que resurgir, y resurgió, repito, 25 de marzo, 1957. Ahora, escuche esto, amado. Al 1 de enero del año 1999, mire cómo nos vamos acercando al fin de los tiempos. En lo que es la Unión Europea habían 15 naciones. Ese día se redujeron a 12. 3 naciones se quedaron afuera. Pero ¿cuántas tienen que ser para que aparezca el anticristo? 10. Y ese es Daniel 2:44, que lo cité la semana pasada. Quiero saber, amado, si tienen preguntas de toda esta temática. Mira, a ver, me preguntan. Hello. Luz Velázquez. Dígame, hermana Luz, qué bueno.
Bueno, yo fui la que hice la pregunta de los samaritanos, me estaba un poquito confundida, gracias, pastor. Bueno, la pregunta es que entonces significa esto, que el anticristo va a salir de Europa. Seguro, qué bien. Qué bueno hablar a la gente que entiende lo que uno dice. Seguro. Mira, amada, para que vayamos hilvanando y sigamos complicando, búscame Génesis 49:16, para que vayamos hilvanando y complicando, porque yo sé que el grupo conoce, ustedes conocen, y los felicito, hermano, porque ustedes conocen. Mire, el anticristo va a salir de Dinamarca. Y usted dirá, pero ¿cómo el pastor sabe que el anticristo va a salir de Dinamarca? Bueno, sabemos que Dinamarca es una de las naciones de la Unión Europea. En eso estamos bien claros. Ahora, mire lo que dice cuando Jacob, vaya, déjenme hacer un poquito de historia bíblica. 49:16. Cuando Jacob está en Egipto, está bendiciendo a sus hijos, está diciendo, de Judá saldrá el legislador, y está hablando bien bonito y bien espiritual allí, y de momento como que se le fue la musa. Mire lo que dijo. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Dan es uno de los hijos de Jacob. Es uno de los 12 patriarcas. Pero es que Jacob está bendiciendo con cosas bonitas a sus hijos, y de momento metió al diablo en el asunto, porque está diciendo que Dan será como víbora junto al camino. Ahora dice otra cosa. Dice, Dan juzgará a Israel, a las tribus de Israel, como una sola tribu. Escuche bien, ya usted tiene la base histórica, y qué bueno que el hermano hizo la pregunta hoy, porque sin la base histórica yo no hubiese podido contestar. Ya hemos dicho que los daneses, los daneses hoy son lo que se llama Dinamarca. Los daneses tenían una particularidad. Primero, no ha surgido en Israel un rey en su macro que domine a todo Israel, que sea de la tribu de Dan. O sea, que ningún rey a partir del año 931, que ya yo expliqué, que se divide el reino de Israel, y que entonces se comienza a hablar de Israel en el norte, Judá en el sur, ya se lo hemos explicado. Pero aquí la profecía está diciendo que Dan juzgará a Israel en conjunto, las 12 tribus en conjunto. Y eso no se ha cumplido, porque, repito, de la tribu de Dan no ha salido un gobernante para Israel en todo su macro. Por lo tanto, esta profecía se tiene que cumplir. ¿En quién se va a cumplir? En el anticristo. Yo los invito, porque aquí no lo voy a poder hacer, pero yo los invito a que ustedes busquen lo que es la trayectoria histórica de Dinamarca. Cómo los de la tribu de Dan, esto es complicadito, pero vaya, por lo menos lo graban y después lo estudian. Cómo los de la tribu de Dan se movilizan a la costa del mar Mediterráneo, aprenden el arte marítimo de los sidonios y los de Tiro y Sidón. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Y cuando los daneses, que están apostados en la costa del mar Mediterráneo, ven que vienen invasiones, ¿sabe lo que hacen? Como se habían convertido en unos expertos marítimos por los de Tiro y Sidón. Búscalos en la historia para que ustedes vean quiénes eran Tiro y Sidón. Los daneses agarraron sus barquitos y dijeron, Europa, que todavía no era Europa, pero vaya, llegaron a ese territorio, han ido
cambiando el nombre del territorio como era su usanza, su práctica, porque los daneses tenían por costumbre, ahí hay que estudiar historia, los daneses tenían por costumbre que cuando conquistaban a un pueblo, le cambiaban el nombre y le ponían Dan. Y está probado que así llegaron los daneses hasta Europa. Incluso tienen allí un altar para juramentar, pero eso es más de la parte de la historia. Yo no voy a gastar mucho tiempo en eso, a menos que alguien me pida que lo haga, pero lo haríamos en un 2x3. Pero hermana Amada, espero haberle contestado su pregunta. El anticristo sale de la tribu de Dan. Pregunta, hermano. Tengo una pregunta. Ajá. Ajá. ¿Cuál es la primera bestia, el león? ¿Qué nación es? Es Babilonia. Babilonia es el primero. Media y Persia, que juntos se escribe Medo-Persa, es el segundo. Grecia, el tercero, Alejandro Magno. Y la cuarta, Roma. El tercero es Grecia. Grecia, Alejandro, que ya expliqué que se divide, cuando muere tan jovencito, se divide el imperio en sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Nadie esperaba que Alejandro muriese tan jovencito. Ok, y el cuarto es Roma. El cuarto es Roma, que va a sufrir, como lo vamos a ver en Apocalipsis, la herida mortal. ¿Ves? ¿Por qué identificamos que es Roma? Porque dice acá Apocalipsis 17, 8, 9 y 10 que que las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está asentada la mujer, Y la única ciudad que está sentada sobre 7 montes se llama Roma. Pregunta, mis hermanos, porque yo sé que hoy ha sido un poquito complicada la cosa. A ver. Es que este libro tiene muchos simbolismos, o es difícil. Sí, pero por eso es que lo queremos hacer lo más, ¿cómo le digo? Lo más fácil que no sea posible. Sí. A ver. Ajá. Gracias. Señor le bendiga. Amén. Y la hermana Gloria. ¿Cuál es la segunda bestia? ¿La segunda? Sí. ¿La segunda qué? Bestia. Bestia, Medipersia, que se escribe Medo-Persa, Media y Persia. Pero en realidad, cuando se identifica en la historia, se identifica como el imperio Medo-Persa. Ok, gracias. Ok, a ver, hermano. Hermano Israel Núñez. Amén, hermano Núñez. El anticristo se va a revelar antes de Rapture o después. ¿Se va a poder saber? No, después. Ya habíamos explicado la semana pasada que la promesa del Señor a su iglesia fiel, Filadelfia, es: te saco de aquí. Es Apocalipsis 3:10. Te saco de aquí antes de que venga la hora para probar a los moradores de toda la tierra. El anticristo no se puede manifestar, como decíamos ahorita, de segunda de Tesalonicenses, porque el Espíritu Santo impide que él se manifieste, porque el Espíritu Santo está aquí por virtud de usted y de mí, de la iglesia de Jesucristo. ¿Estamos, hermano? Sí. Otra pregunta tengo. ¿Cómo, hermano? Cuando la palabra dice en Hechos 2:17 al 20, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué tiempo es ese? Bueno, lo que pasa es que los postreros tiempos, muy buena, los postreros tiempos comenzaron desde ahí. El mismo Pedro lo dice ahí mismo, estamos en los postreros tiempos. Los postreros tiempos comenzaron desde el día de Pentecostés. El problema en esto es una cosa, hermano, déjenme aprovechar. Yo no
no me gusta mucho cuando veo gente predicando con papeles y cosas y que si el griego dice que no saben un poquito de griego, pero a veces lo que uno critica tiene que utilizarlo, y es que lo que ha creado un poco de confusión en esto es cuando dice la palabra pronto, vengo pronto. Ese pronto ahí del griego, lo que no me gusta, ahora tengo que hacerlo, del griego es la palabra tachei. No es el pronto que usted y yo conocemos. Y la palabra tachei, que así se escribe, lo que significa es que cuando las cosas comenzaran a suceder, sucederían aceleradamente. Eso es lo que significa la palabra. O sea, que los postreros tiempos, como Pedro mismo lo señala ahí, comienzan desde el día de Pentecostés. Ahora. La parte que Pedro complementa ahí, que es Joel 2:28, repercute hasta el milenio. Y eso hay que decir lo que es así, porque es como está esbozado en Joel capítulo 2, verso 28. Comienza el fin de los tiempos, los postreros tiempos, desde el día de Pentecostés. Fíjense que incluso a veces cuando doy mis conferencias y yo digo de que el Señor está a las puertas y después explico, que eso se lo voy a explicar a ustedes cuando les hable de la iglesia de la Odisea, de que hay un montón de gente que todavía no han escuchado y la gente me salen siempre al paso diciéndome, no, pero pastores, que dice Mateo 24:14 que será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. No. Como los días postreros comenzaron desde Pentecostés, el evangelio se le predicó al mundo entonces conocido. 18 etnias que existían recibieron el mensaje el día de Pentecostés. Pues entonces el evangelio le fue predicado al mundo ya. Claro. Cuando vemos Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino, no el de gracia. El de gracia es el que yo estoy predicando ahora. El del reino lo va a predicar Israel a través de los 144,000 en la grande tribulación, y posteriormente un ángel va a estar predicando el evangelio eterno, que son cosas totalmente diferentes. Pero espero haber contestado su pregunta, hermano. Los últimos días comenzaron desde el día de Pentecostés. Buenísimo, gracias. A ver. Amén, hermano. Gracias a usted. Una pregunta, pastor. Sí. Que estoy confundida. Yo pensaba que Babilonia era Roma. No. O sea, perdónenme. En Apocalipsis se denomina a Babilonia o a Roma como Babilonia. Pero es en la tipología, porque Babel, lo que significa es confusión. Pero léase el capítulo 17 de Apocalipsis desde el verso 1 para que usted vea que toda esa vestimenta que aparece ahí en ese capítulo 17 de Apocalipsis, a quien resalta es a Roma. Es más, mire que dice la madre de la ramera. Yo no sé si la gente, y no tengo la intención de ofender a nadie, no, pero yo no sé si la gente sabe, incluso los hermanos católicos, yo no sé si saben el nombre correcto de la Iglesia Católica. ¿Usted sabe cuál es el nombre correcto como aparece inscrita la Iglesia Católica? La Santa Madre. Así es. sin darse cuenta, cuando la registraron en el Departamento de Estado, que me imagino que podría haber sido allí en Roma, le pusieron lo que dice Apocalipsis, la madre, pero la madre de las abominaciones. Le hace el capítulo 17 y como usted dice, Babilonia es tipológicamente hablando de Roma. ¿Estamos? Por eso es que dice 7 cabezas, 7 reyes, 7 montes,
y así sucesivamente. ¿Estamos? So, Babilonia no es... Ay, estoy confundida todavía, pastor. Babilonia Dígame, no es no. Roma. Eso es, Babilonia es Roma, pero Okay. pero en la tipología, porque recuérdense que Apocalipsis es un libro bien tipológico, es un libro en muchos símbolos. ¿Ves? En Apocalipsis, capítulo 17 y capítulo 18, son los dos capítulos, se refiere a Babilonia, pero no la Babilonia que existió allí en el valle de, allá en Mesopotamia. ¿Ves? No la del tiempo de Nabucodonosor. La Babilonia que habla acá, Apocalipsis, es Roma, en una tipología. Miren, cuando usted lee, por ejemplo, una de las cartas del apóstol Pedro, saludo a los de Babilonia, dice. Babilonia no existía ya. Pedro lo que está diciendo es saludo a los hermanos de la iglesia de Roma. Hello. Como un ejemplo, como un tipo, lo que nosotros llamamos acá una tipología. ¿Estamos? ¿Y qué es esta seguimos. tipología? Sí, una tipología es cuando se utiliza algo para señalar otra cosa. Déjenme ver si me puedo recordar. Bueno, como son las parábolas, hermano, como son las parábolas, vaya, es la mejor manera que lo puedo decir, como son las parábolas. ¿Qué dijo Jesús? Un hombre tenía 2 hijos, ¿ves? Pues todo ese tipo de comportamiento. Somos ovejas de su padre, pero no somos ovejas, somos seres humanos, pero somos como ovejas, ¿ves? Entonces nos ponen un tipo en una figura de lo que es un animalito manso, para decir que nosotros como creyentes tenemos que ser ¿qué? Manso, ¿ves? No sé si se entiende así lo que estoy tratando de explicar. Un ejemplo. Ajá. Eso es como... Sí, como un ejemplo, con una comparación, como un ejemplo, correcto, como un ejemplo, amado. Como un ejemplo. Ella sí. Disculpa, pastor, pero yo de esto mucho lo sé, eso. Y quiero ¿Perdón? ser claro. Sí, con confianza. Para eso estamos estudiando. Gracias. Dígame, sí. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermano, qué bueno. Y ese hermano Robert Lagrange que habla. Y Robert, ajá. me gustaría, si usted pudiese aclarar un poco más o cómo conciliamos cuando en Segunda de Tesalonicenses está hablando de que el anticristo, el hombre de pecado, iba a venir, la apostasía, pero que la venida del Señor y nuestra reunión con Él no podía suceder antes que esto sucediera. Entonces me gustaría que usted aclare lo que se entiende por el día del Señor, ¿entiende? Y nuestra reunión con Él. Ok, le explico, hermano, muy bien. Conciliar eso. Seguro que sí. Y es muy bueno. Lo que pasa es que lo que se denomina, hermano, el día del Señor, es la tribulación, ¿ves? Es el juicio de Dios contra la gente, como decíamos de Segunda de Tesalonicenses, los que se complacieron en la injusticia. Eso es el día del Señor, la grande tribulación. No es el arrebatamiento de la iglesia, porque imagínense, si nosotros somos la iglesia, si nosotros somos la novia del Cordero, hermano, y Cristo murió por nosotros. Si el Señor nos va a dejar a su iglesia, a su novia, aquí en la tribulación, para que como expliqué, para que cuando el diablo abra ese pozo del abismo, capítulo 9 de Apocalipsis, y salgan ese montón de demonios aquí a interactuar con la gente, ¿para qué el Señor nos mandó a cuidarnos? ¿Para qué nos mandó a vigilar? ¿Por qué nos prometió sacarnos de aquí? ¿Por qué nos dijo que nos libra de la ira venidera? Y montones de textos que hay que prueban que el Señor nos está diciendo, yo voy a sacar a mi gente de aquí. Por eso es que tiene que haber un arrebatamiento. Si no hay un arrebatamiento de la iglesia,
Mire, hermano, si no hay un arrebatamiento de la iglesia, el concepto de velar no existe. No, pues no existe. Los creyentes lo que tendríamos que hacer era esperar que el anticristo se manifestara y 7 años más, al cumplirse 7 años del anticristo a manifestarse, ahí tenía que venir Cristo, Apocalipsis 1:7, porque ahí es que va a ser visto por todos. No, entonces el elemento de velar, de cuidarse, que nadie quite, que nadie nos jobe nuestra salvación, no, pues no existe. Si no hay arrebatamiento, eso no existe. Por eso es que Pablo dice, va que la traducción que estamos leyendo no es del todo correcta, y yo sé, por eso quise explicarlo, que lo primero que Pablo demarca es nuestra reunión con el Señor, como muy bien lo explica él también en Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17, para que entonces venga el día del Señor, día de juicio, que es la grande tribulación. Espero haberle contestado, hermano, y con confianza, cualquier argumento suyo yo lo recibo con mucho gusto, hermano, porque para eso estamos. Lo escucho. No, yo lo que quería era, para beneficio de todos, en realidad, Sí, hermano. que tengamos bien claro estos conceptos, en el sentido Sí, porque en un versículo habla de la venida del Señor, y en otro versículo habla del día del Señor. Correcto. Como algo que es lo mismo, pero también Sí, está hablando de el día, la venida del Señor y nuestra reunión con Él, como dos cosas. Exacto. Entonces, Exacto. se nos ha enseñado por mucho tiempo que la venida del Señor se divide en dos partes. Ajá. Como se El arrebatamiento y la manifestación. Arrebatamiento y manifestación. Ajá. Exacto. Exactamente, porque entonces es confuso si no lo distinguimos del arrebatamiento y de la venida física del Señor cuando todo ojo le verá. Entonces, conciliarlo con entonces lo que dice que no va a suceder eso sin que antes se manifieste la apostasía. Es correcto, hermano. Usted está muy correctísimo en lo que está señalando. Así mismo es. Y es un poquito complicadito explicado y entenderlo. Mucha gente, lo felicito porque se lo entendió perfectamente bien. Es así. Primero el Señor se lleva a la iglesia. Es que mire, por ejemplo, cuando habla Apocalipsis 1:7, que lo hemos citado ya, que dice, la gente cuando lo cita, usualmente cuando lo citan mal, porque dicen, es aquí que viene en las nubes, no dice en las nubes. Apocalipsis 1:7 dice, es aquí viene con las nubes. ¿Y quiénes son esas nubes? Nosotros, usted y yo. Porque Dios todo lo hace con testigos. Por eso fue que salvó a un ladrón allí en la cruz, para bajar con él hasta el seno de Abraham. Y eso es Lucas capítulo 17. Y bajar con él hasta acá, donde estaban los perdidos también en el Seol. Y decirle a los salvados, a los del seno de Abraham, mira, que está aquí, que todavía huele a humo, porque se lo acabo de arrebatar al mismo demonio. Se acaba de salvar porque me miró a mí. Este es el testigo de lo que yo hago. Eso, como decíamos ahorita, la hermana me preguntaba, una tipología. Nosotros venimos en la segunda venida, porque hay 1:7, con las nubes. Nosotros somos la nube de testigos que Jesús traerá para que los que se perdieron en la tribulación vean que Dios es justo. Estos vinieron conmigo porque vencieron, porque creyeron. Ustedes se perdieron porque no creyeron. Todo Dios lo hace con testigos. Muy bueno, hermano, su participación. Qué bueno. Amén. Qué bueno. Amén. ¿Alguna otra pregunta, amado? Bendiciones, Yanina Villalobos. Ajá. Le escucho, Sí, hermano. Sí. Sí, pastor. Yo siempre he tenido una duda acerca de un versículo en Mateo 24, 19, 20 al 22. Y es que dice que más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo,
porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio. ¿A qué se refiere esto, por favor? ¿A la iglesia? ¿Perdón? Exacto, se lo voy a explicar. Okay. Legalmente tiene que aplicar lo que se llama la ley de doble referencia. Eso se cumplió literalmente en el año 70, cuando Roma destruyó a Jerusalén. ¿Por qué? Jesús dice, procuren que vuestra huida no sea en el día de reposo. No recuerdo exactamente, porque como le digo, todo lo hago de memoria, pero lo busco y para la semana que viene, pero me parece que lo más que el judío podía caminar eran unos 200 pies en el día de reposo. Bendito, entonces imagínense que vienen persiguiendo a uno para matarlo y recoge 200 pies y se tiene que parar, porque si no, violenta el día de reposo. No sé si me entendió más o menos lo que quiero decir. Voy huyendo, pero como tengo que observar el día de reposo, por eso es que usted lee en la Biblia, camino de un día de reposo. ¿Ve? Era un tramo pequeño, y Jesús dice, si tú vas huyendo y es en día de reposo, y tú eres un observante del día de reposo, cuando recojas esta cantidad de pies o de metros, te tienes que pagar, porque si no violentas el día de reposo. Eso con respecto a las encintas. Imagínense, hermana, estos soldados romanos eran unos criminales. Si le tenían que abrir el vientre a una dama embarazada, para ellos eso era como nada. ¿Y qué es lo que eso representa entonces? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Ay, de las que crían en aquellos días. Ahora, eso fue ya en el año 70. Cuando eso le aplicamos, como dijo ahorita, la ley de doble referencia, y lo aplicamos a la tribulación, imagínense cómo va a ser las mujeres pecadoras que tienen su embarazo, y esto después yo lo voy a explicar bien extensamente, que tienen su embarazo en la grande tribulación, y nenes nacen en la grande tribulación. Claro, esos nenes no se van a perder, porque Dios es justo, y Dios va a determinar no la capacidad cronológica en términos de edad de los niños, sino la capacidad de discernir el bien. Y van a vivir esos niños durante la grande tribulación. ¿Cómo van a vivir esas madres embarazadas durante la grande tribulación? Que aquí lo que hay es un dominio de satánico en la tierra. Esa es la complejidad, y a eso es a lo que se refiere. Dos cosas: lo que ya pasó y lo que va a suceder durante la grande tribulación. Espero haber contestado, hermana. Si no, le escucho con mucho gusto. Amén, sí, contestada. Tengo otra, aunque usted ya la dijo, porque habló de Hebreos capítulo 10, 26, pero nosotros siempre estamos. Tengo otra pregunta que usted en verdad nos citó un libro de Hebreos capítulo 10 al 26, porque nosotros desde pequeños, o al menos yo de pequeña he escuchado que después del arrebato, ¿verdad?, los que se queden aquí en la tierra van a tener como una segunda oportunidad de salvación, y los que no se nieguen al sello 6:6 y no se nieguen a que Jesucristo realmente es el Hijo de Dios, van a ir a la guillotina o van a ser decapitados, que es la única forma de salvarse, y será su última oportunidad. Mire, hermano, pero es que le escucho más, sí. Pero usted hoy nos dijo que en Hebreos capítulo 10, eso no, o sea, como que eso en realidad no se va a dar, no hay otra segunda oportunidad para los gentiles en este caso, no sé. Mira, amada, ese fue el gran engaño y el gran error que por años nos enseñaron, que la gente se iban a dejar cortar la cabeza. Hoy por cualquier cosita, por cualquier chismecito, la gente deja al Señor. Yo a veces me hago
un mental picture, no una película en la mente de cómo va a ser la grande tribulación. Claro, sin entrar en todos los sellos, porque yo no tengo tiempo para eso, pero ya la semana que viene estamos en Apocalipsis completo. Quiero nada más que usted vea lo que dice el cuarto sello. Ya estamos en la tribulación, ya a esto que voy a leer estaría la grande tribulación. Mire lo que dice. Cuarto sello, que es la muerte. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre. Ese tenía nombre, tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. ¿Usted sabe qué es lo que está diciendo eso? Que todos esos que se murieron ahí, y dice que el nombre es muerte, y que el Hades es el infierno. Pero el Hades es el infierno, y ahí está bien claro, el infierno lo seguía. Ese ha sido el engaño más grande que Satanás inventó, de que la gente se iban a dejar cortar la cabeza. Cuando yo doy mis conferencias, como dije, me gusta ser a veces un poco dramático. Yo digo, te pican para pincho. Yo no sé si allá ustedes conocen pincho. Pincho es la carnecita bien chiquita, bien picadita, bien pequeñita. Pican a uno para pincho. Y se perdió. Se perdió porque, como dice Hebreos capítulo 10, concluyendo hasta el verso 29, hizo afrenta, pecó con conocimiento de causa. Yo les prometo, y lo voy a anotar aquí, que lo apunto aquí, yo les voy a explicar la semana que viene los salvados de la grande tribulación, quiénes son. Porque yo sé que después de este postulado hay que explicar, porque Juan ve una multitud de salvados, Apocalipsis 7:9, yo lo sé, y preguntó, y se le dijo, estos son los que salieron de la grande tribulación. Para que ustedes vayan estudiando, mira a ver si estos poquitos dan. 1.300 millones de musulmanes que no han oído. 1.300 millones de chinos que no han oído. 1.000 millones de hindúes que no han oído. A eso, los 144.000 que están registrados en Isaías capítulo 66 y verso 19, a esa gente, los 144.000 judíos les van a predicar, y de esa gente se van a salvar, porque nunca, escuche bien esto, la diferencia, nunca han visto ni han oído, dice ahí el verso, de la gloria de Dios, y Dios es justo, y en su justicia tiene que permitir que a esa gente les llegue la palabra. Pero para gente, como dijimos ya, que con conocimiento de causa se quedaron aquí, y como leíamos de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 10, se complacieron en la injusticia. Usted sabe, amada, cuánta gente yo oigo a diario. No, yo voy a seguir en el mundo, y cuando Cristo venga, pues me quedo aquí, que me corten la cabeza. Eso se llama premeditación. Y Dios conoce el corazón del hombre y conoce la premeditación del hombre. El que piense así, hace y pisotea, hace afrenta al Espíritu de gracia, que es el Espíritu Santo, e irremisiblemente se pierde. Y yo no lo digo con regocijo, amado, lo digo con dolor en mi corazón, porque lo más que yo quiero en el mundo es que la gente venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Espero haber contestado, amada. Si cualquier cosita usted me dice, mira a ver. Amén, contestado. Amén, amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Una pregunta, pastor. Muy bien, Volviendo a Tesalonicenses 2, que dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, esos son dos eventos diferentes. Seguro, ya se lo expliqué, hermano, seguro que sí, arrebatamiento es el primero que está, cuando dice nuestra reunión con Él.
con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y primero, o sea, yo voy a hacer un listado de cosas, está diciendo Pablo ahí. Y en ese listado de cosas, lo primero es nuestra reunión con el Señor, arrebatamiento de la iglesia. Y después, la venida del Señor física. Y así es que está en el contexto griego de lo que dice ahí, Y es así, amada, eso es así. Porque mucha gente, entonces, yo sé que muchos piensan que está hablando del mismo acontecimiento de la segunda venida física. No, la segunda venida física es como preguntó el hermano ahorita, entra en el contexto de el juicio del día de Jehová, que son dos cosas totalmente diferentes. Espero haber contestado, amada. Ok, gracias. Amén. Hermano Benito. Amén. Hermano Joel Robles, ¿cómo estamos? Joel, qué bueno escucharte. ¿Acá de Vega Baja? Sí, Vega Baja, Puerto Rico. Qué bueno escucharte, Joel, qué bueno, qué grato escucharte. ¿Qué pasó? Amén, amén. Entré en el momento que estaba leyendo Apocalipsis 17:10 y tengo una pregunta con relación a el momento que dice, y cuando venga es necesario que dura breve tiempo. Ese gobierno o ese imperio que va a ser de corta duración, la iglesia, con lo que se está viendo hoy en día, no ha comenzado ese gobierno que va a durar poco tiempo, pero la iglesia podrá ver la introducción o principio de ese breve tiempo que habla ahí la palabra. Que lo estamos viendo, Joel, y estamos viviendo. Seguro que sí. Mira, es más, yo le voy a pedir a los hermanos que me den en la línea 5 minutos y trato para ellos y para ti, aunque después tenga que volver a elaborar, porque yo sé que tú eres un estudioso y lo vas a coger, como decimos acá en Puerto Rico, del aire. Mira, Joel, empieza desde el versículo 8. Tú me conoces, ya tú estás quesito de memoria, así que cualquier cosita me cogí. 17:8. La bestia que has visto era, no es, y está para subir del abismo, y se asombrarán viendo la bestia que era, que no es, aquellos moradores de la tierra cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida. Sí. Bueno, sobre el breve tiempo, y me alegro que tú lo hayas traído, está la situación de lo que postula la Iglesia Católica. Tú debes quizás en algún momento haberme escuchado hablar de que la Iglesia Católica postula que estos son los papas. Para los hermanos que están en la línea y que son nuevos, el Vaticano se erige desde el año 1929, que Benito Mussolini expulsa al Papa de Italia. En esa fecha, 1929, se establece el Vaticano. La Iglesia Católica tiene esta posición con respecto a esa profecía y al breve tiempo que es que tú te estás refiriendo, Joel. Dicen, pastor, porque usted fue mi pastor también, porque bastantes veces que te visité allá cuando tú pastoreabas. Dice, la Iglesia Católica dice, esa profecía a lo que se refiere son a los papas que se van a levantar desde 1929. ¿Quiénes fueron? Pío XI, Pío XII, Papa Pío Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo I, que fue el que mataron a los 30 días. Ahí la profecía dice, las 7 cabezas son 7 montes, además son 7 reyes, 5 de ellos han caído. ¿Quiénes eran los que habían caído según la Iglesia Católica? Los que acabo de mencionar, Pío XI, Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I. El sexto es Juan Pablo II. Fíjate esto. El séptimo no es. Y ahí vamos al breve tiempo. Y cuando venga es necesario que dure, ¿qué dice ahí? Breve tiempo. ¿Quién fue ese séptimo? Benedicto XVI, que cuando lo nombraron, yo recuerdo perfectamente bien, cuando lo nombraron y salió al balcón donde salen cuando se elige al Papa, sus primeras palabras fueron estas: mi pontificado es
breve. Joel y los hermanos, oye eso, mi pontificado es breve. ¿Qué pasó con Benedicto XVI? Es el único papa que en 400 años de historia es el primero que renuncia. Y el mundo se volvió loco. Cuando Benedicto XVI renunció, todos los periódicos postearon. El primer papa en 400 años que renuncian. Yo los otros días hablaba de esto y creo que está grabado en YouTube, que lo pueden ver en YouTube. Está bajo acontecer profético y escatológico. Y yo hablaba de que hace más de 50 años que yo enseñé en el seminario. Y yo le decía a mis muchachos, cuando venga el Papa número 7, tiene que renunciar vivo. ¿Por qué yo lo sabía? Porque ahí dice, Apocalipsis dice, y cuando venga el octavo, el séptimo, ¿verdad? Vamos a leerlo aquí. Dice, que era, que no es, y está cuando venga ese ¿por qué? Que era, Ajá. y no es, Ajá. es también el octavo. El octavo, la bestia que era, Y no es. que no es también el octavo. Y es de entre los 7. ¿Y es de qué? Entre los De entre los 7. Pues si, a la perdición. si el octavo, que es Francisco, mire la particular de lo que estoy diciendo. Si el octavo, que es Francisco, dice que sale de medio del séptimo. ¿Qué quiere decir eso? Que el séptimo tenía que estar vivo. Para que apareciera el octavo. Y en eso es una aportación que has hecho muy buena. Nosotros, a través de este Papa, que no nos cabe la menor duda que este hombre es el falso profeta, que eso lo sepa todo el mundo, ¿ah? Que es el falso profeta. Dice que va a la perdición. Mira lo que este hombre está haciendo. Los cónclaves, todo con respecto a Israel, unificando todas las religiones, preparando. Ya nosotros estamos viviendo lo que la palabra llama principios, no es la tribulación, principios de dolores. Joel, te escucho. Sí, amén. Estábamos analizando ese punto como tal. Estaba bien enfocado. Y con relación a Europa, con relación al mercado común europeo, a la Unión Europea en este tiempo, pues es la que también entonces le va a ceder el poder es como una profecía de doble referencia, que Europa también les va a ceder el poder, esas 10 naciones les cederá el poder entonces al anticristo. Exacto, exacto, Joel, porque va, qué bueno, porque va en dos vertientes. Va la vertiente religiosa, que es la que te acabo de explicar, y la vertiente económico-política, que es la que va a realizar el anticristo como tal. O sea, que como decimos acá en Puerto Rico, el anticristo utiliza al Papa de tonto útil. Exacto, hazme la jugada ahí, preséntate, y ya lo estamos viendo. Mira, esa reunión del 14 de mayo, de ahora, de este año, eso va a ser una cosa, proféticamente hablando, hermano, eso va a ser pero extraordinariamente importante, porque el Papa ya, lo que está diciendo el Papa es, vamos a reunir a todas las naciones del mundo bajo el Vaticano. Y yo citaba, para que lo lean, que la semana pasada cité Apocalipsis capítulo 17 verso 16, cuando dice que los 10 cuernos aborrecerán a la ramera. ¿Quiénes son los 10 cuernos? Lo que está señalando, que los 10 cuernos son el sistema político, aborreciendo entonces el sistema religioso. Estamos, hermanos, mis hermanos, ahí. A ver, le contesté al pastor y a los hermanos le clarifiqué este caso de eso. A ver, si estamos aquí. Sí, pastor, le habla Marilyn Ramírez. Amén. Dios me bendiga
estamos muy contentos de verdad con el estudio. No queremos abusar, usted quédese ahí hasta que usted desee, pero no, ya me canso porque ya me estoy poniendo viejito, Marilyn. Pero igual no queremos que nadie se nos adelante. No se adelanten, por favor, amados hermanos que están en línea, porque el pastor es tan noble y amable y a él le encanta hablar de esto. Entonces él va a seguir hablando, pero lo mejor es que esperemos para poder hablar todos en contexto. Sí, seguro que sí, pero vamos a llegar. Ya les prometo que la próxima semana, entonces entramos de lleno a Apocalipsis. Pues si usted está yendo volando. No. Mira, Marilyn. No, mira, pero estoy muy complacido con el grupo. Los hermanos están entendiendo, están respondiendo y eso me agrada mucho porque sabemos que la gente está recibiendo el mensaje, lo están recibiendo. Así es, y estamos contentos, estamos muy contentos, de verdad que sí. Y ya veo que están haciendo sus tareas y traen sus preguntas, ¿verdad? Sí. Pero igual pues nos agradaría, dígame. Y cualquier preguntita que ellos tengan, que a veces se siente uno cohibido de preguntar, que me las envíen o te las envían a ti y tú me las haces llegar a mí y yo las contesto, ¿sabes? O algún comentario, incluso algún comentario que tengan, con toda confianza. Nosotros les aconsejamos a todos los que están aquí, aprovecho para hacerles el anuncio. Les aconsejamos a todos que entren al chat o que me den el teléfono número de ustedes para ponerlos en el chat, y dentro del chat podemos colocar más o menos nuestras inquietudes entre hoy y mañana para que el pastor ya pueda mirarlas y ya venga con toda la información para eso. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, nos vamos a despedir y entonces nos vemos el próximo sábado a las 7. ¿Está bien? Amén. Hermana Olga, Olga, Dios me la bendiga. Quisiera usted despedirnos en oración en esta noche. Amén. Vamos, seguro que si hermana Olga nos despide, que tú nos despidas. Amante Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en esta noche dándote infinitas gracias, Señor, por lo bueno que tú eres para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos capacitas cada día más y te pedimos, Señor, que nos sigas dirigiendo en todo con el propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú estés en cada hogar representado a través de este teléfono, Padre Santo, y que tú los cuides, los guardes y los protejas y los llenes de tu santa y divina bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.